Se abren los micrófonos para el periodismo de opinión. Aquí se inicia Mirada 2020. Su visión cuenta. Dirige Orlando Caballero Díaz. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Mirada 2020, su visión cuenta por el sistema cardenal para los 8 departamentos de la región Caribe colombiana, hoy con un gran tema y con un invitado realmente excepcional, una persona muy conocida en el país, uno de los profesionales de la economía, de la hacienda pública, consultado por todos los medios. El tema va a ser sin duda la situación económica, la hacienda pública que hay hoy día como resultado de la pandemia y lo que será el próximo año 2021. Él es el doctor Henry Amorocho. Bienvenido, doctor Henry Amorocho, a sus micrófonos de Mirada 2020. Buenas noches. Buenas noches, doctor Orlando Caballero. Qué alegría estar nuevamente con usted y toda la ciberaudiencia de este especial programa. Estoy a toda disposición suya y de la ciberaudiencia. Gracias. En plena pandemia tuve el honor de entrevistarle y usted mostraba su preocupación por las cifras. Hoy día las cifras son realmente aterradoras. La noticia del día jueves pasado fue que en el tercer trimestre de la presente anualidad, la economía sufrió una depresión del 9% del PIB. Decreció la economía en el tercer trimestre del presente año. Habíamos hablado nosotros una proyección del 5, del 7, y fíjense que nos quedamos un poco bajos. Qué lamentable son estas cifras. Pero para un analista como usted, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera en este fin de año en materia económica antes de entrar a lo que será el 2021? Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Orlando. Quiero decirle que nos seguimos sosteniendo en ese mismo porcentaje que dimos. Sí, el dato que dice el doctor Orlando con bastante acierto lo expresó el director del DANE el jueves pasado, tal y cual como usted lo dice, y la economía decreció en el trimestre de julio a septiembre en menos 8.9%, que es ese menos 9% que usted toca. Ese es el resultado únicamente de ese trimestre. En esa misma exposición, el doctor Juan Daniel Oviedo dijo que el acumulado sí se presentaba en el orden del menos 7.1%. Yo creo, doctor Orlando, que a 31 de diciembre vamos a estar en un porcentaje entre el 6.6 y el 7% de decrecimiento, que está exactamente en los términos que hablamos, no sé si transitaba más o menos como el mes de abril, creo que era, doctor Orlando, cuando nos hablamos en esa ocasión. Y ahí me cierro. Lo que pasa era que el ministro sí decía que decrecíamos al 5.5% y ahora le ha tocado cambiar su previsión y está pensando que la economía decrecerá en el 6.6%, es decir, ahora se parece al cálculo que yo hacía en aquella época, que yo le dije, yo hago mis cálculos y ahí terminan yendo, y gracias a Dios, doctor Orlando, dimos como siempre, gracias a la cobertura de Dios, un porcentaje acertado. ¿Eso qué implica? Eso implica que las cosas no van a estar bien, ¿sí?
y las cosas no han estado bien, pero lo que sí viene dándose, doctor Orlando, y usted sabe que como analistas somos muy objetivos, lo que sí se viene dando es que hay una recuperación, doctor, porque es que esto decreció al menos 20%, luego al menos 15%, ahora está en el menos 8.9% contra el crecimiento del año pasado, nos dejan en el menos 7.1% y posiblemente cierra entre menos 6.6 y 7 al final de año, pero lo que sí hay que advertir, doctor, es que al menos casi la mitad del recorrido la ha recuperado la economía nuevamente con la reapertura que se ha hecho, que también era otro de los puntos que le decíamos en la ocasión anterior, doctor Orlando, que no había que poner a competir el derecho fundamental a la vida con la economía, que era algo que iba de la mano y que la gente, así como se moría, desde luego, por no atención, también se moría de hambre, ¿no? Y que no había que hacer una posición de equilibrio, y al fin el gobierno optó por la posición de equilibrio de septiembre hasta el momento, y entonces ha tenido una muy buena respuesta a la economía, doctor Orlando, y eso es muy bueno. Pero dentro de las cosas que también presenta el director del DANE es que el gasto que ha sido menos importante es precisamente el gasto de infraestructura del gobierno. Es decir, y se lo decía yo en esa época, doctor Orlando, tenemos más economía que Estado dirigiendo, se lo decía yo en ese entonces, ¿sí? Y en este momento pienso que el Estado debe poner de sí, porque ha venido caminando muy lentamente, y en las decisiones a veces parece que estuviera, y perdóneme que le dé como la nota costeña, parece que estuviera entre el paso del cangrejo y la marcha de la marmota. Hay que darle a eso mucho más dinámica para ver si verdaderamente recuperamos y llegamos a ese dato que le estoy diciendo, porque claro, todo esa es como la anotación de cómo se van a presentar las cosas a diciembre, doctor. Dependemos de la acción del Estado, y desde luego dependemos también de lo que se dé pero yo creo que a ese resultado vamos a llegar. De todas formas, no es bueno, como dice el doctor Orlando. Claro. Estamos hablando de una caída del 7% en la economía, claro, mucho más fuerte presión de los años 30. Sí. En días pasados entrevistábamos aquí a la directora de Asocentro, una asociación que aglutina cerca de 3.500 comerciantes del centro de Barranquilla. Y ella decía que aproximadamente se habían cerrado entre 600 y 700 almacenes como producto de la pandemia, de la situación económica. Pero al margen de ello, yo creo que es importante también lo que usted plantea, de que se ha reactivado de alguna manera. Lo cierto es que nosotros fuimos contundentes, especialmente usted, en decir que había que cambiar la política pública en la hacienda, porque el modelo neoliberal había fracasado, e inclusive recientemente los Nobeles de la economía así lo habían planteado, y que la pandemia requería una nueva forma, más dinámica, más abierta, en donde el Estado gendarme, el Estado papá, realmente hiciera un esfuerzo para el gasto social. ¿Cómo ha visto usted el gasto social de cara a lo que falta de este año? Doctor Orlando, cuando yo le decía ahorita que estábamos entre el paso del cangrejo y la marcha de la marmota, básicamente creo que me refería básicamente a esta parte, a que
el gasto del Estado no ha estado en la dimensión que requiere la reactivación de la economía. Y básicamente estamos recuperándonos por la respuesta del comercio, pero no por la inversión del Estado. Y le voy a decir algo, y se lo voy a cerrar con una cifra, porque usted sabe que nosotros nos reportamos con cifras. El ministro de Hacienda, la semana pasada, en una rueda de prensa, él mismo dijo: lo que he ejecutado para la pandemia y en gasto social este año, esto lo dijo el mismo ministro, doctor Orlando, es el 3.5% del PIB. ¿Cuánto es eso en términos cristianos? Eso es 37 billones de pesos. Cuando se aconsejaba como mínimo que para este año se ejecutara el 10% del Producto Interno Bruto para arrastrar el gasto social y los efectos de la pandemia. Es decir, estamos rezagados nada más y nada, mejor dicho, ejecutamos un tercio, el 33% de lo que había que ejecutar. Le doy esa nota que es absolutamente veraz, como todo lo que le comento son cifras reales, y esta la dijo el ministro, ¿sí? Entonces, de un 10% del PIB que debió ejecutar para tratar el Estado de poder apoyar en esto, solamente ejecutó el 33% de un 100%, es decir, estamos entre el paso del cangrejo y la marcha de la marmota en materia de gasto público, y el Estado no ha hecho su papel y su esfuerzo para colaborar en la recuperación de la economía. Le cuento, doctor Orlando, que estuve en Barranquilla muy rápidamente, estaba en Cartagena, y me sorprendió muchísimo la cantidad de cierre de negocios y comercio en nuestra tierra, pero muchísimo. Tiene toda razón la directora de Asocentro, lo vi con mis propios ojos. Estuve solamente unas 10 horas, pero pude mientras iba al aeropuerto, pero pude corroborar eso que dijo la directora de Asocentro, doctor Orlando. Sí, bueno, vamos a nuestro primer corte de comerciales, y cuando volvamos con el doctor Henry Amorocho, un experto en el tema de la hacienda pública y de la economía, estamos hablando de los estragos de la pandemia hasta el 31 de diciembre, y abordaremos lo que pasará en el próximo año 2021. Sigamos en estudio con nuestros patrocinadores. Para Mirada 2020, su visión cuenta con Orlando Caballero Díaz. Energía Solar, la compañía que produce las ventanas reconocidas por su calidad a nivel nacional e internacional, ofrece Ecomax, una línea de ventanas con máxima seguridad por su vidrio templado, máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua, máximo aislamiento por su sellamiento acústico, máxima durabilidad por su garantía en sus componentes. Asúmese por la ventana que es. Ecomax, by Energía Solar. Mayores informes, energiasolarsa.com. Energía Solar, el poder de la calidad. Para Mirada 2020, su visión cuenta con Orlando Caballero Díaz. Bienvenidos nuevamente a su Mirada 2020, su visión cuenta, un programa para toda la región Caribe, hoy con un experto en el tema económico. Todos estamos preocupados, tenemos esperanzas aún de que las cosas van a cambiar y que paulatinamente la economía se va reactivando, pero es una realidad que tenemos al frente, y es los estragos de la pandemia. Hablando coloquialmente, esas cifras indican de alguna manera que la gente está pasando trabajo, que la gente está pasando hambre. Hay estudios serios que dicen que la gente está comiendo solo un tiempo de comida al día en gran parte del país. El día que es decir, que si desayunan no almuerzan, si almuerzan no cenan, si no cenan ni desayunan ni
ni almuerzan, un solo tiempo de comida. Este es algo realmente aterrador, y frente a un gobierno inclemente, otro verdugo más, que invierte solamente un tercio de lo que debía hacer. ¿Qué panorama y qué crítica puede hacer usted desde la academia y desde la parte técnica como economista que es? Muchísimas gracias, doctor Orlando. Falta una estrategia de crecimiento sostenible. Indiscutiblemente falta totalmente. No se encuentra una sintonía de la administración con lo que va a ser exactamente el 2021, el 2022, que son los años que le restan de administración. Y además de un crecimiento sostenible, diversificado e incluyente. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto precisamente la nota a la cual usted me preguntó directamente sobre el gasto público social. ¿Sí? Y a la caída que usted dice del Producto Interno Bruto del menos 8.9% en septiembre. Si nosotros seguimos a este paso de la marmota, la verdad, la recuperación podría haber sido más. Y le digo, nosotros hubiésemos podido detener el decrecimiento a un menos 4.5, pero no dio la falta de acción del Estado la posibilidad de crecer. ¿Para cuándo está la recuperación completa? Es decir, perdimos menos 7, ¿cuándo volvemos a recuperar el punto de equilibrio? Porque ahora vamos a perder menos 7% aproximadamente el 31 de diciembre. ¿Cuándo vamos a volver a recuperar el equilibrio? A 31 de diciembre, que es la pregunta que me está haciendo el doctor Orlando Díaz. Sí, Orlando Caballero. A 31 de diciembre del año 2021, yo me anticipo a decirles que vamos a estar cerca de un crecimiento del 4.5% de la economía. El ministro dice que es del 5%. Yo no comparto ese punto de vista, pero ya estamos más cerca. Entonces, menos 7 más 4.5, ¿sí?, me está dando todavía que la economía está cerrando negativa en un menos 2.5%, que toca recuperarlo ¿cuándo? En el 2022. Entonces nosotros como mínimo deberíamos crecer en 2022, ¿sí?, al 2.5% para dejar las cosas en equilibrio. Por eso les digo con toda seguridad, la recuperación se da realmente hasta el 2022 y de ahí para adelante si viene la reactivación, porque ahora está poniendo mucho es el sector privado, ¿sí? Y esperamos que la administración presente una estrategia coherente, ¿sí?, para aumentar el nivel de empleo, aumentar el ingreso por habitante y los índices de pobreza que están altísimos. Y para eso el plazo es mucho más largo. Yo creo que eso lo vamos a estar recuperando por lo menos en 5 años. Pero necesitamos, para que sea en 5 años, necesitamos una acción importante de ahora. Presidencia. Y le voy a decir una sola cosita, doctor Orlando. Yo me atrevería a recomendarle en su programa, que es muy oído, al señor presidente de la República, que se encargue de una cosita que le va a dar bastante empleo.
que solamente invierta 1.5 billones de pesos o 1.7 billones de pesos en vías terciarias que se necesitan tanto ahora a propósito de este problema del invierno, doctor, ¿sí? Y ahí emplea una cantidad de personas, por cada 1.000 millones de esos emplea unas 20 personas. Ahí va haciendo empleo y lo va haciendo en esas vías terciarias, vías de difícil acceso. Ayudamos a la comercialización del sector agrícola que se necesita, que necesitamos acabar esas figuras del intermediario. Esas son las ideas que hay que hacer, esas son las ideas que hay que llevar a cabo. E indiscutiblemente lo de Providencia es una oportunidad, pero lo de Providencia es una oportunidad si no hay corrupción, si se vincula a la población de allá a hacerlo y si definitivamente pasan a hacer de eso una posibilidad también para recuperar la economía. Doctor Orlando, hay bastantes salidas. Lo que se necesita es que nos salgamos de la manigua de la burocracia y verdaderamente nos metamos en el corazón del Estado Social de Derecho. Hay respuesta, pero se necesita, discúlpeme, se necesita más gobierno. Pero usted ha sido vehemente. Desde que lo entrevisté sentí que era una persona de carácter, una persona que además habla con cifras, una persona que conoce el país y que conoce su economía. Y acaba de utilizar un término, la manigua. Para los que no conocen el término de la manigua es la selva colombiana de todo esa Amazonía que es inmensa, así como los costeños vemos el mar. La manigua es la selva. Yo creo que la manigua que hay que controlar es la manigua de la corrupción. Y la corrupción nos ha golpeado muchísimo en este país, e inclusive en la pandemia nos golpeó muchísimo más, y eso realmente es vergonzante en nuestro país. Qué bueno que haya personas que tengan todavía esperanzas como usted. Este programa le lleva esperanza a la gente que nos escucha. Y muchos han dicho que vamos a entrar en la crisis económica más profunda de la historia colombiana, una de las más profundas. Yo todavía tengo esperanzas en Cristo y en la economía y en que las cosas van a cambiar, porque la gente, por lo menos la empresa privada, está jugando en este momento, como usted lo dice, un papel importante. Pero ¿qué mensaje le llevamos al campesino que nos escucha en el sur de La Guajira, en el sur del departamento del Atlántico, en Bolívar, en San Andrés y Providencia? Esas personas que nos escuchan, que son personas incógnitas, pero son lo que se denomina hoy día la Colombia profunda. ¿Qué le decimos? ¿Cómo los preparamos? ¿Qué voz de aliento le llevamos en lo económico, dentro de la dificultad que no la vamos a poder esconder? Bueno, les tengo que decir que afortunadamente el presupuesto de agricultura subió para el año entrante, subió en cerca de 2 billones de pesos. Sí, eso es una buena noticia si es bien administrado. Y con el presupuesto que tienen y ese adicional, si se administra bien, sí, y si se siguen direccionamientos de situaciones estratégicas que al parecer podrían incluirlas en el nuevo gobierno, no he sentido distancia en eso, y en ese punto he notado al señor ministro de Hacienda un poquito más cercano a ello. Creo que hay un programa que se llama Juntos por el Campo del gobierno nacional, que me parece que al menos en el discurso es bueno, doctor Orlando. Se necesitará ejecución y esperamos que ejecuten el año entrante, y la verdad no hay posibilidad de que se puedan quedar. Tienen que ejecutar, porque el señor también va saliendo ya del gobierno y alguna obra tendrá que dejar. Algo, ¿no?
en esa parte hay programas como la reactivación de la ruralidad, en las que se está buscando dar apoyo hasta el 30% para la compra de agroinsumos. También veo que se ha asignado un presupuesto para incentivo de transporte de alimentos y 32.000 millones de pesos vi también por ahí para un banco de maquinarias y también para las plataformas digitales, para un programa que se llama Plataforma Digital de Campo. Entonces creo que ese punto es importante y además fortalecer los esquemas asociativos con un presupuesto, porque se necesita asociaciones de productores para reunirse y salir de ese enquiste del intermediario en la comercialización. Pienso que eso, unido a la construcción de vías terciarias, doctor, y a la parte de hilvanar la innovación y la educación y la conectividad, pueden ser puntos muy importantes que se han estado discutiendo y que en efecto se discutieron en la cumbre rural y el gobierno se comprometió a hacerlos y ya habló de presupuestos. Entonces, por esa parte yo veo unas perspectivas para el campo. Dios lo quiera así, mi doctor Orlando Caballero. Y fíjese que somos objetivos, decimos las cosas como son, y por acá estamos dándole un camino, una esperanza, pero necesitamos que el gobierno actúe. Una cosa es decir las cifras y otra cosa es ejecutarlas. Yo digo eso con esa salvedad, mi doctor Orlando Caballero. Doctor Orlando, entonces le sigo diciendo que además de eso, uno de los puntos importantes, doctor Orlando, es el manejo de la tasa de cambio. Creo que el doctor Orlando está llegando nuevamente, entonces le escucho su próximo. Sí, yo les decía que estamos exactamente a 5 minutos, vamos a un segundo corte de comercial y vamos a cerrar con los 2 minutos siguientes, y lo quiero comprometer para mañana para que abordemos exactamente ya lo que hay para el año 2021. Sigamos a Estudios Centrales, por favor. Para Mirada 2020, su visión cuenta con Orlando Caballero Díaz. Energía Solar, la compañía que produce las ventanas reconocidas por su calidad a nivel nacional e internacional, ofrece Ecomax, una línea de ventanas con máxima seguridad por su vidrio templado, máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua, máximo aislamiento por su sellamiento acústico, máxima durabilidad por su garantía en sus componentes. Asómese por la ventana que es. Ecomax, by Energía Solar. Mayores informes, energiasolarsa.com. Energía Solar, el poder de la calidad. Para Mirada 2020, su visión cuenta con Orlando Caballero Díaz. Bueno, antes de cerrar el programa, una pregunta final, y es, usted como un experto en el tema de la hacienda pública y de la economía, ha sido muy incisivo en que falta más voluntad política en cuanto a la inversión social, en cuanto al gasto público. Indudablemente que estos programas van a reactivar la economía en algo, pero no es lo ideal. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué sería lo ideal? En 2 minutos, coméntele a nuestros oyentes cuál sería la política para salir avante de esta recesión económica. ¿Qué sería lo que haría usted en el caso de ser ministro de Hacienda? Si yo fuera ministro de Hacienda y hubiese ejecutado solamente el 3.5% del PIB en gasto público de infraestructura y social, por lo menos buscaría gastar 7 puntos más del PIB respaldado en créditos internacionales
y si es posible en la emisión de títulos del Banco de la República, precisamente para apoyar el presupuesto del sector agropecuario, porque es que esto no se cura con paños de agua tibia. Esto, la verdad, hay que invertir en un sector privado que está demostrando coherencia, que está demostrando consistencia, y el Estado se está quedando. Mejor dicho, doctor Orlando, a esa cifra de 2 billones de pesos para el sector agropecuario, yo la aumentaría por lo menos en el triple, porque es que la naturaleza como brújula de desarrollo es el epicentro de un país como nosotros, que tiene ventaja competitiva en este tipo de productos. Y lo otro, se lo digo sencillamente, doctor, 7 puntos más del PIB, 70 billones de pesos más. Hay que endeudarse en 70 billones de pesos más, y si es posible adicionar ese presupuesto en ese dinero, pero sabiendo exactamente en cómo se va a gastar y hacia dónde se va a gastar. Y ahí le di ahorita unas pequeñas señales. Bueno, muchas gracias, doctor Henry Amorocho. Mañana seguimos con usted a las 8:20 de la noche. Esperamos a nuestros oyentes en este su programa Mirada 2020, su visión cuenta. 30 segundos para que se despida de sus oyentes. Doctor Orlando Caballero, nuevamente darle las gracias a Sistema Cardenal, pero sobre todo a usted por su bondad, y al programa Mirada 2020 por compartir estas ideas y hacer y construir país. Gracias, doctor Orlando, por darme este privilegio, y mañana estaré comprometido con ustedes a las 8:20 en Mirada 2020. Muchas gracias, buenas noches, chao, Dios los bendiga, nos vemos mañana. Para Mirada 2020, su visión cuenta con Orlando Caballero Díaz.